Muy bien, vamos a tener nuestro repaso de la lección de la escuela sabática. En la introducción general hay un título que me gustó, me llamó la atención. Dice, deja de hablar y empieza a hacer algo. En esta lección se nos promete que se nos va a proveer los medios, la instrucción necesaria, relatos, estudios teológicos, pero la finalidad es que nosotros podamos poner en práctica lo que vayamos aprendiendo durante este trimestre. Todos los jueves dice que habrá un reto, y ese reto es de compartir lo que nosotros hemos aprendido, pero no en la lección de la escuela sabática, sino con las personas que no conocen a Cristo. Y después vamos a ir a la lección de la escuela sabática cuando hemos ido a poner en práctica lo que estamos aprendiendo, y entonces compartimos en nuestra lección cómo Dios nos ha bendecido. Esta lección de escuela sabática está escrita por 9 directores que forman parte de centros de misión global y que fueron fundados en 1980 y que funcionan bajo la dirección de la Conferencia General y que fueron creados para formar nuevas congregaciones. Así que esta lección va a ser una lección que realmente, con la ayuda de Dios, nos debe ayudar a nosotros para que podamos ganar almas para el Señor, porque Él viene pronto. Esta lección presenta un Dios visionero, un Dios que ha hecho la obra desde que comenzó la creación de este mundo, desde que lo creó hasta que Él vendrá a terminar lo que ha comenzado. En esta semana, el título de nuestra primera lección del último trimestre de este año tiene como título La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Génesis 1:9. Aquí hay un error, dice que es Efesios 1:9 y 10, pero en realidad es Génesis 1:9. Yo sé que usted también lo notó, ¿verdad? Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y la lección nos habla acerca de cómo Dios comenzó su misión desde la creación y cómo, a pesar que Adán y Eva decidieron desobedecer, el Señor vino a buscarlos para darle la oportunidad de que pudieran regresar a ese Edén que ellos habían perdido. No fue el plan de Dios original. Dios creó a nuestros primeros padres para que fueran felices, para que pudieran estar en una escuela donde iban a aprender día tras día cosas que ni ellos se imaginaban. Lamentablemente, ellos decidieron no obedecer, no pasaron la prueba y perdieron ese hogar edénico. Pero el Señor vino a buscarlo, como estudiaremos en esta lección, y con la ayuda de Él, nuestros primeros padres volverán a ese Edén que, según la sierva de Dios, Él lo tiene reservado y que estará más bonito de lo que ellos conocieron en su estado de perfección. Muy bien, dice aquí una cita que me gustaría compartir con ustedes, que a mí me gusta mucho. Esta cita dice, como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había dejado de las alas de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones,
el que está sentado más arriba que los querubines, sigue guiando los asuntos de esta tierra. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error, por su propia elección. Cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Me fascina esta cita, es una gema, una joya, porque el mundo está en las manos del Señor. Yo estoy en las manos del Señor. Y aquí dice que yo tengo una asignación como ser humano para participar del plan que Dios ha creado para salvar a los hombres. Y eso me llena a mí de gozo, porque realmente no hay cosa más bonita, mis queridos hermanos, que entender lo que Dios hizo por nosotros, pero también poder ser usados por Él, entregarnos a Él y poder llevar a otros al conocimiento de la verdad. El día lunes tiene como título, o el día domingo, perdón, tiene como título el Dios que nos tiende la mano. Y el versículo que tenemos para meditar en este día lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9 al 15. Uno de los pasajes más tristes, pero que también en medio de esta desesperación, como nos explica la lección, Adán no quedó abandonado a su suerte y por supuesto, tú y yo tampoco. Así que este pasaje dice lo siguiente: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La lección nos explica lo que nosotros sabemos. Nosotros tenemos libre albedrío, la libertad de elegir qué camino seguir. Ahora, la lección, y nosotros ya hemos estudiado eso en muchas ocasiones, sabemos que Dios le advirtió a Adán y Eva de que el enemigo estaba al acecho. Los ángeles venían a ayudarlos. Dios hablaba con ellos antes que el pecado entrara. Eran amigos, era su hijo. Pero lamentablemente Adán y Eva eligieron la desobediencia y en vez de creerle a Dios que le había proveído todo, dice la lección, le creyeron al engañador, al mentiroso, al enemigo de Dios. Y entonces nuestros primeros padres quedaron en un tremendo lío. Ahora, en vez de tener vida eterna, iban a morir y perdieron ese lugar tan hermoso que Dios les había creado. Aunque Dios vino a proveerles a ellos un plan para salvarlo, tenían que sufrir las consecuencias. Nosotros sabemos que Satanás quedó muy complacido, muy contento, porque él pensaba que tenía a Dios en sus manos. Sin embargo, a Dios nadie lo toma por sorpresa. Él ya sabía que estas cosas iban a pasar y entonces tenía un plan para que el hombre pudiera una vez más poder regresar a este Edén que había perdido, y nosotros que nacemos en el imperio de la muerte podamos también, si nosotros queremos, tener vida eterna. Pero en este domingo dice que Jehová vino y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos aquí que el énfasis de la lección es que el Señor vino a hacer obra misionera, vino a buscar a sus hijos, no los dejó en ese estado terrible de ansiedad, de angustia, de perdición. Ya habían decidido desobedecer al Señor. Dios pudo haberlos abandonado, pudo dejarlos que sufrieran el castigo, es más, pudo dictar sentencia y que ellos perdieran la vida inmediatamente. Sin embargo, el Señor en su misericordia mandó, ¿verdad?, a su Hijo para que Él en el futuro viniera a morir por ellos. Les dijo que había una esperanza, ¿no? En Génesis 3:15, donde se le promete que de su descendencia vendría el libertador. Ahora hay unas palabras que me interesan mucho en este texto. Vamos a estudiarla en este día. Muy bien, la primera palabra es la palabra Jejabé. Jejabé. Esta palabra es la palabra que él usó para decir lo que se había escondido cuando Dios lo llama. Y esta palabra es la palabra encubrir. Es una palabra interesante porque al leer el texto en el idioma en que se escribió, aparentemente Adán quería hacer como hacen los niños. No solamente se había escondido de la voz del Señor, sino que quería engañarlo, quería encubrir su pecado, como si se pudiera engañar a Dios. Todo eso hizo Adán en su desesperación. Quería encubrir su maldad, pero el Señor le dio una oportunidad. Él vino a preguntarle dónde estaba, a tratar de ayudarlo. Ahora, es muy interesante que hay otras palabras interesantes en este pasaje de Génesis capítulo 3 del 9 al 15. Otra es la palabra col. Esta palabra significa que cuando Dios lo llamó, a Adán sintió que Dios lo estaba llamando con una voz llena de estruendo, como algo donde en realidad Dios venía muy enojado. Hay otra palabra que se llama cará, donde dice que lo llamó. A Abraham sintió, según el escritor Moisés, usando esta palabra, que cuando Dios lo llamó en realidad lo estaba llamando enojado, una forma hostil. Primero él sintió que la voz de Dios no era la misma voz con la cual él se había relacionado con él antes. Pensó que Dios estaba enojado y que venía a buscarlo para castigarlo. Y entonces trató de encubrirse. Sabemos que él hizo hojas de higuera para tratar de engañar a Dios. Esta es la idea que da esta palabra. Sin embargo, Dios todo lo sabe. Dios le preguntó no porque no sabía dónde estaba, dice la lección del maestro en la parte final, sino porque quería saber por qué él no salía ahora al encuentro, donde siempre se encontraban, donde tenían esa relación de amistad, sino que ahora estaba por allí escondido, tratando ahora de cómo hacer para resolver su problema. Y esto lo heredamos nosotros. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hay veces nosotros como Adán tratamos de engañar a Dios, pero no lo podemos engañar. Dios conoce nuestro corazón y lo que Dios quiere cuando cometemos errores es que nosotros podamos arrepentirnos, pedirle perdón. Hay otra palabra que me llamó la atención y esta la pronunció Eva. Esta palabra es Ishiani. Ishiani. Esta palabra significa seducir. Y cuando el Señor le pregunta qué fue lo que hiciste, esa palabra que dice que la serpiente me engañó, en realidad dice que fue que la sedujo. Y esto es una palabra preocupante porque debemos tener cuidado, y la sierva de Dios confirma que esta palabra es una realidad. Dice, Satanás seduce hoy día a los hombres como sedujo a Eva en el Edén, lisonjeándolos, alentando en ellos el deseo de conocimientos prohibidos
y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismos. Fue alimentando esos males como cayó él mismo, y por ellos trata de acarrear la ruina de los hombres, y seréis como Dios, dijo él, conocedores del bien y del mal. Eso de seducir es terrible. Satanás seduce a las personas con todas estas cosas que están escritas en este texto del espíritu de profecía. Por lo tanto, el engaño es terrible. Tenemos que tener cuidado y tenemos que entregarnos a Dios, estudiar su palabra. Este capítulo lo estudiamos vez tras vez, pero siempre que yo lo estudio, despierta mi interés, porque aquí, mis queridos hermanos, está la causa del fracaso de nuestros primeros padres. Y nosotros, ahora que nacemos ya con las tendencias al pecado, tenemos que tener mucho cuidado de ser seducidos. Él sabe por dónde agarrarnos, cómo convencernos. Por lo tanto, necesitamos tener cuidado de pisar su terreno y alejarnos y estar con Cristo, simplemente aferrados de nuestro Señor. Sigamos adelante. Muy bien, vamos a entrar en el día lunes. Aquí el día lunes dice, el Dios que anhela estar con nosotros. Y los versículos que tenemos para este día lo encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 7 y Génesis 26, versículo 3. Habían otros pasajes, pero con estos es suficiente para que podamos estudiar en esta mañana o recalcar lo que el autor de la lección nos quiere enseñar en el día lunes 2 de octubre. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Vemos aquí que el énfasis en este día es que Dios siempre anhela estar contigo. Anheló estar con Abraham, anheló estar con Isaac y anheló todo el tiempo estar con su pueblo. Así que nosotros vemos que cuando llama a este pueblo y lo liberta de la esclavitud, Dios le hace o les pide, los instruye, les da un modelo de un santuario. Y en ese santuario, en el libro de Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios quería estar con su pueblo, vivir con ellos, ¿verdad? Nosotros sabemos que las ofrendas y todo lo que se hacía en ese santuario simplemente era profecías, eran una sombra de la realidad, que todo esto se iba a cumplir en Cristo Jesús. Aquí dice las ofrendas de los sacrificios y el sacerdocio del sistema judaico estaban constituidos para representar la muerte y la obra mediadora de Cristo. Todas estas ceremonias estaban desprovistas de significado. No tenían virtud alguna, excepto en lo que se referían a Cristo, apuntaban al Señor. Todo lo que se hacían allí no podía en realidad salvar a nadie. Estos símbolos representaban al verdadero Cordero, la sangre del Hijo de Dios. Así que a través de este santuario Dios quería morar, y en una forma personal Dios ha morado con aquellos que permiten esa relación estrecha con Él. Así que quiera el Señor que nosotros podamos también creer esto y querer tener una relación con nuestro Señor, que el ir a la iglesia, que el estudiar la cartilla de escuela sabática, que el predicar, que el hacer cualquier cosa sea como el resultado de esa relación con el Señor, ¿verdad? De lo contrario, caeríamos en el mismo problema que los judíos, que comenzaron a adorar las cosas que habían creado.
Se concentraron en los sacrificios y se olvidaron de qué significaba y por qué hacían estas cosas. Quiera Dios que nosotros podamos entender bien esto y que todo lo que hagamos le pidamos a Dios que Él sea glorificado y nosotros podamos gozarnos como vimos la primera cita, porque somos parte de ese plan de salvación. ¿Quiénes somos tú y yo para poder compartir la palabra del Señor? Eso es un privilegio que Dios nos da, es un gozo. Hay veces se hacen los llamados y hay tan poquitos que vienen, es porque no entienden el gozo de la salvación que experimentamos y el gozo de poder compartir esa relación estrecha, verdadera que tenemos con el Señor. Sigamos adelante. El día martes tiene como título El Dios que se hizo uno con nosotros. Tenemos el pasaje que está en el libro de Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 23. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Nos vamos a saltar al versículo 21, porque ya sabemos que el ángel, ¿verdad?, le dijo que no tuviera problema en tomar a María como su esposa, porque lo que iba a engendrar era fruto del Espíritu Santo. En el versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No hay forma para explicar esto. Esto lo vamos a estudiar por la eternidad, porque el Señor Jesús era el creador del universo. Él creó al hombre y decidió venir a esta tierra y hacerse uno con nosotros, participar de la humanidad para poder venir a rescatarnos, para enseñarnos cómo, dependiendo de Dios, nosotros podemos guardar los mandamientos del Señor. Dependiendo de Dios, cómo podemos vivir una vida, un estilo de vida que glorifique a Dios. Dependiendo de Dios, cómo nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos también compartir su palabra, porque Dios envió a su Hijo a hacer obra misionera aquí en esta tierra, como recalca la lección, que es lo que en esta primera lección, valga la redundancia, se nos quiere enseñar, que Dios es un Dios misionero y envió a su Hijo para curar a las personas, para enseñarles, para libertarlos del pecado, de la maldad, para curarlos en sus enfermedades. Él bajó del cielo a dar a reconocer el carácter de su Padre. Aquí en otro pasaje, en Juan capítulo 1, versículo 14 al 18, leemos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice el apóstol San Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí. Este es Juan el Bautista, ¿verdad? El apóstol San Juan está escribiendo que Juan el Bautista dio testimonio de él, porque era primero que yo, porque él existía antes, porque era el creador. Y aquí dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él cumplió todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. Y dice aquí, a Dios
nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús vino a dar a conocer el carácter de su Padre Celestial. Ese Padre que nos ama también, que envió a su Hijo como un misionero a predicar la palabra, a curar, a ser uno con nosotros. Realmente, como ya dije, esto será un estudio por la eternidad. La creación entera, los ángeles, los seres vivos de otros planetas que no han pecado se han maravillado cómo el Señor, siendo el creador, se hace humano. Y no solo eso, sino que se hace esclavo y esclavo hasta la muerte. Arriesga, mis queridos hermanos, su vida eterna, el ser separado para siempre con el Padre. Mi hermano, esto es demasiado grande para que nosotros podamos entenderlo. Pero si esto no mueve la fibra de nuestro corazón y nos hace entregarnos a Él y decirles a otro cuán grande Salvador tenemos, cuán grande salvación Él ha hecho para que nosotros podamos vivir por la eternidad con Él, pues ¿qué más nos puede mover, mis queridos hermanos? Así que Dios nos ayude para que nosotros podamos entender que nuestro Creador fue el que vino aquí para dar a conocer al Padre Celestial y que realmente en la cruz del Calvario, cuando Él murió y tomó nuestro lugar, nosotros tenemos la esperanza, el derecho a través de Él de la vida eterna. Sigamos adelante. El día miércoles tiene como título El Dios que sigue estando con nosotros. Y por supuesto, este pasaje es el pasaje más conocido de las Escrituras. Algunos dicen que si este fuera el único pasaje que existiera, nosotros no necesitaríamos ningún pasaje más para poder aceptar la salvación que es en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay espacio para todos. Hay salvación para todos, para todo aquel que cree, que se entrega al Señor, que nace como un misionero, que acepta a Cristo como su Rey y Señor. Hay vida eterna, mis queridos hermanos. Hoy podemos gozarnos, tú y yo que estamos estudiando la lección de la escuela sabática, que tenemos la seguridad que Cristo Jesús sigue estando con nosotros. Nunca nos ha abandonado. Él está preocupado por nosotros. Por cada sonrisa es el camino a Cristo. Por cada lágrima que derramamos, Él no las pasa por alto. Él tiene el control de nosotros si nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Mire, mi querido hermano, esto es maravilloso. Dice aquí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús tiene todo el poder. Aquí están las 5 T, ¿verdad? Todo poder, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo tiene todo el poder. Cristo, mis queridos hermanos, nos manda a ser discípulos a todas las naciones. Cristo, cuando una persona se entrega, lo bautiza en toda la divinidad. Cristo, mis queridos hermanos, nos dice que tenemos que guardar todas las cosas que nos ha enseñado. Y Cristo dice que Él está con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Las 5T. Mi querido hermano, la lección hace énfasis en esta mañana de que el Señor está con nosotros desde la creación hasta que el Señor Jesucristo venga a buscarnos y nos libre de este sufrimiento que tenemos, de estas luchas que hay en este mundo, tanta crueldad, tanto pecado, tanta maldad, tanta injusticia. Yo creo que usted y yo anhelamos el día en que se cumpla finalmente la promesa, que se haga realidad y que nosotros podamos irnos con el Señor, no solamente por las cosas que estoy mencionando, sino para glorificar, para alabar a Dios, porque Él siempre ha tenido cuidado de nosotros. Mis queridos amigos, si estás vivo en esta mañana, si has comido durante toda esta semana y toda tu vida, si hoy eres miembro del cuerpo de Cristo, si lo estás esperando, es porque el Señor siempre se ha preocupado por ti. Eso debería llevarnos a nosotros a alabar al Señor y, por supuesto, mis queridos hermanos, a compartir este tesoro, a decirles a otros el gozo que tenemos de pertenecer a la familia de Dios y la esperanza que tenemos nosotros de estar con Él por la eternidad. Yo no entiendo cómo hay personas que no entienden este texto. Mire, vendrán momentos difíciles. Es cierto que el pueblo de Dios pasará por la gran tribulación, pero en medio de esa tribulación tan grande que tenemos que pasar, el Señor Jesús ha prometido, y aquí hay un adverbio, hasta, no hay problema, aquí está hasta. Eso significa que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que este mundo se acabe, hasta que todas estas cosas pasen. Dios nos ha prometido su presencia, y si hay una cosa que debemos aprender en esta lección, es que Dios quiere estar con nosotros. Él quiere estar contigo, te conoce por nombre, y eso son buenas nuevas de salvación. Sigamos adelante en nuestro repaso. Dice aquí una cita del Espíritu de Profecía que está en Hechos de los Apóstoles, páginas 170 y 171. Mediante la cruz podemos saber que el Padre Celestial nos ama con un amor infinito. Debemos maravillarnos de que Pablo exclamara: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Es también nuestro privilegio gloriarnos en la cruz, entregarnos completamente a aquel que se entregó por nosotros. Entonces, con la luz que irradia del Calvario, brillando en nuestros rostros, podemos salir para revelar esta luz a los que están en tinieblas. Mi querido amigo, hermano, hermana, posiblemente en un momento determinado tú y yo estábamos en tinieblas, como estudiamos el trimestre pasado, sin esperanza, sin Dios, siguiendo las pasiones de este mundo, cegado por el enemigo. Y alguien se preocupó por ti, alguien se preocupó por mí y compartió ese evangelio. Y hoy tú y yo nos gozamos, estamos felices, pero que no nos pase como esa historia que siempre me gusta contar cuando hablo acerca de compartir el mensaje. Y es de aquel millonario que venía pasando y se encuentra dos niños con tremenda hambre. Eran niños que no tenían padres, que eran muy pobres, que no habían comido. Y este hombre rico fue movido a misericordia y quiso compartir las bendiciones, su riqueza con estos niños. Se acercó a ellos y les dijo: ¿quieren comer? Y los niños le dijeron que sí, cómo no, tenían tiempo que no probaban un buen bocado, estaban pidiendo en las calles para ver quién les daba algún dinero para poder también llevar a aquellos familiares que todavía tenían. Y entraron, este hombre millonario habló con el dueño del restaurante y le dijo: yo voy a meter a estos niños aquí
y quiero por favor que me lo atiendan bien. Y finalmente ustedes saben, el restaurante que no se puede entrar vestido de una manera, pues él logró que los niños pudieran entrar y él se iba a encargar de pagar. Pero en el momento que iban a entrar, entró uno y se quedó el otro afuera. Y entonces, cuando estaba el niño sentado, el rico no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y él ordenó que le dieran todas las cosas que se podían comer. Habían postres, helados, comida buena, pero el niño no comía. Entonces este hombre rico le dijo, pero ¿por qué no comes? Si me dijiste que tenías hambre, ¿qué pasó? Y él dijo, yo no puedo comer sin que mi amigo que se quedó afuera venga a entrar y también coma de lo que yo voy a deleitarme. Mis queridos hermanos, esta historia debe hacernos reflexionar a nosotros. Nosotros estamos gozando de las delicias celestiales. Dice aquí que la luz de Cristo debe brillar en nosotros, que salimos de esa oscuridad a esa luz admirable. Pero ¿dónde está el amigo tuyo? ¿Dónde está tu familiar? ¿Dónde está el vecino? ¿Dónde está aquel ahora que está en la oscuridad y que a ti te toca ir a buscarlo? Por eso me gustó el título de la introducción en general. Deja de hablar, dice, y empieza a hacer algo. Hagamos algo por aquellos que no conocen al Señor. Prediquemos la palabra. Yo no me refiero a predicar en el púlpito. Eso es lo más fácil. Ir a tocar las puertas, compartir, mi querido hermano, la verdad, ayudar a aquellos que necesitan con lo que Dios nos da, poder alimentar a los pobres, ayudar, vestir a aquellos que no tienen. Mi querido hermano, si realmente hemos aceptado y entendemos ese amor infinito, debemos nosotros, con ese privilegio, dice aquí, ir y predicarles a otros la palabra del Señor. Y bueno, viene el reto de la lección, el Dios que volverá por nosotros. Y el versículo que tenemos para meditar en esta lección de este día lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo anhela con todo su corazón estar con nosotros. Él, a través de su Espíritu, está aquí, como hemos estudiado en la lección, pero Él anhela cumplir su promesa y llevarnos a vivir con Él. No solamente eso, sino acabar con tanta maldad, con tanto sufrimiento y podernos irnos de regreso a la casa, poder contemplar ese paraíso que Dios le había hecho a Adán y a Eva. Mi querido hermano, esto será un día glorioso y yo creo que falta muy poco. Por eso aquí, hoy, se nos hace un desafío en el día jueves. Dice, durante este trimestre, estás invitado a comprometerte conscientemente con la misión de Dios. Esta será una oportunidad para ver y experimentar. Dice aquí, al Dios de la misión obrando en tu vida. Aprovecha este momento para la reflexión personal y prepárate para compartir semanalmente lo que has aprendido en tu clase. Pero dice aquí, además el desafío avanzado te animará a ampliar tu participación en la misión de Dios. Y aquí comenzando la primera lección del trimestre nos dice, desafío, ora todos los días de la semana.
que viene para que Dios abra tu corazón a fin de ser parte de su misión. Desafío avanzado. Averigua el nombre de alguna persona con la que te relacionas, pero que todavía no conoces. Un vecino, un compañero de trabajo, un comerciante, un conductor de autobús, un conserje, etc. Comienza a orar por él o ella todos los días. Aquí hay un rito, me querido hermano, un reto. El reto es que no solamente vamos a estar estudiando la lección de la escuela sabática, no solamente se nos van a proveer ánimo, historias, estudios teológicos, sino que debemos salir cada semana a poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido. Y quiero finalizar con una parte que está en la lección de maestro, un comentario que hizo el autor que a mí me llamó mucho la atención, y con esto vamos a terminar. Dice aquí lo siguiente: todo intento de cubrir nuestra propia desnudez ante Dios es tan imprudente como el intento de Adán y de Eva de cubrir su desnudez con hoja de higuera. Todas las soluciones diseñadas humanamente para tratar el pecado y la culpa son totalmente inadecuadas y sin valor. Las hojas de higuera de nuestras buenas obras, reputación y títulos eclesiásticos no son suficientes como coberturas espirituales. Solo Dios puede proveernos con la cubierta espiritual adecuada. La única solución duradera es la cobertura que Él nos ofrece por medio de Jesús. Dios cubre nuestro pecado y culpa. Primero los quita y luego nos cubre con la justicia de Cristo. Así como Dios salió en busca de Adán y de Eva, también sale en busca de nosotros, no para castigarnos, sino para ofrecernos la reconciliación con el fin de salvarnos del juicio que merecen nuestros pecados. Y así también nosotros debemos de salir a cumplir la misión de el Señor. Mis queridos hermanos, vamos a tener una palabra de oración para que Dios nos ayude y podamos realmente en este trimestre aceptar el reto que se nos ha enviado a través de aquellos que trabajan en estos centros, ¿verdad?, de misión global, que predican la palabra, que ayudan a otros. Quiera Dios que realmente al terminar este trimestre en nuestras iglesias, a través del Espíritu Santo y el trabajo que nosotros vamos a hacer entregándonos a Dios, puedan haber muchas almas para el reino celestial. Acuérdate, lo repito de nuevo, el lema para este trimestre es: deja de hablar y empieza a hacer algo. Que Dios nos ayude en este trimestre para que realmente podamos hacer la obra misionera, porque falta poco para que el Señor venga a buscarnos y nos lleve donde Él está para vivir por la eternidad. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Gracias por la bendición de la salvación. Gracias porque no abandonaste a nuestros primeros padres. Gracias porque a través de la cruz del Calvario hoy tenemos la esperanza de la vida eterna y de vivir en un mundo donde realmente podremos estar con usted, donde podremos cantar y glorificar tu nombre y donde nunca más habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Tú nos has llamado a muchos de nosotros de la oscuridad de las tinieblas, y debe brillar en nosotros la gloria del Señor. Permite que podamos ir y compartir con otros este mensaje tan grande, como dice el apóstol San Pablo, de salvación. Gracias por escucharnos y ayúdanos para que podamos estudiar esta lección de la escuela sabática. Te pedimos todo esto no por nuestros méritos, pero en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y que pasen una feliz semana, un feliz día de la preparación, un feliz sábado, y nos vemos
las próximas semanas.